Y esta noche estamos aquí con Maricris Blasidis Burgoa. Y Maricris es una ministra de de la Comunidad Unitaria Universalista de los Estados Unidos. Y esta noche nos va a contar algo de su historia. Muchas gracias por estar con nosotros, Maricris. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que van a escuchar esta transmisión. Me siento muy honrada y muy contenta de poder compartir por este medio pues nuestras aventuras, nuestras esperanzas, nuestras trayectorias como personas latinoamericanas y como personas unitarias universalistas. Así que para mí es un honor y estoy encantadísima. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta es la pregunta obvia. Reverendo Maricris Blasidis Burgoa, ¿cómo llegaste al unitarismo universal? ¿Cómo llegaste a ser ministro? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Por un camino con muchas curvas y lleno de bendiciones, además de dolores y muchas lecciones en la vida. Yo soy chilena y como muchas personas saben, desgraciadamente en mi país hubo una dictadura militar por casi 2 décadas que pues fue horrorosa, sembró el pánico, el miedo, el terror, resultó en muchas personas desaparecidas y casi todas las familias se vieron afectadas, incluyendo la mía. Ya eso pasó, el golpe militar fue en el 73 y una de las cosas que ocurrió en ese entonces para responder, para que el pueblo pudiera responder a la desaparición de sus familiares, la Iglesia Católica en ese entonces creó lo que se llamó la Vicaría de la Solidaridad, que fue una de las primeras entidades religiosas que brinda entonces apoyo legal a las familias para poder presentar una petición de habeas corpus en los tribunales y entonces darse algo que jamás nunca se había dado, que era la Iglesia Católica romana, apostólica, en el lado de los oprimidos, en el lado de los pobres, y comienza una tarea que incluye a la juventud, y en esos momentos yo tenía como 13 años, que incluye a la juventud. Entonces, la Iglesia Católica abre sus puertas y nos demuestra que está al lado de los oprimidos y le brinda santuario, apoyo en todo sentido a los familiares de los desaparecidos. Esa experiencia para mí es real y la vivo no como teoría y no como una teología escrita, sino como algo cotidiano del día a día que significa la justicia social, qué significa lo que llamamos el paraíso o el cielo, y tomo conciencia de que somos nosotros los encargados de construirlo aquí en la tierra, ahora mismo, para todas las personas. Entonces pasan los años y la situación se va poniendo más y más crítica y mi familia decide emigrar a los Estados Unidos, en donde llegamos a principios de los 80. Y entonces a mí esa experiencia de haber vivido en Chile, el maltrato, la opresión y también de experimentar la resistencia de las personas y la solidaridad entre las personas, entre las comunidades, no tan solo entre la iglesia y la gente, sino que se forma un movimiento de liberación. Y eso está conectado con una liberación interna. Entonces, ya me hago consciente de qué significa la liberación en términos espirituales y empiezo a leer sobre la teología de la liberación dentro de un contexto latinoamericano. Y ya Maricruz, para... una preguntita, qué pena. Qué edad tenías cuando el golpe y qué edad tenías cuando llegaste a los Estados Unidos? Sí, cuando el golpe tenía casi 13 y llego a los Estados Unidos ya para los 18 Ya. años de edad.
Entonces me pongo a trabajar porque no tenemos medios para que yo vaya a la universidad. Pero me gusta mucho leer y hacemos muchos trabajos, recogiendo basura, limpiando oficinas, un montón de cosas con mucha dignidad y que nos permiten sobrevivir. Entonces, cuando ya tenía mi hijo y ya yo tenía casi 25 años, 26 años, pude ingresar recién a la universidad, en donde se me reconocieron mis talentos para escribir, para hablar en público, y obtuve mucho, mucho apoyo de mis profesores. Entonces me dijeron que pues yo podía aspirar a más. Y me tomaron otros 10 años en poder entrar a la universidad para estudiar Derecho, en donde me especialicé en los derechos de los inmigrantes. Y es ahí donde entonces yo traigo esta pasión por la justicia social, el amor por mi gente latinoamericana, y donde me compenetro, ¿verdad?, con las luchas en El Salvador, en Guatemala, y con los inmigrantes que estaban escapando y solicitando asilo político. Y entonces yo tenía que entrevistar a las personas y hacer sus solicitudes. Eso para mí me marca, ¿no? Y me da una base muy, muy fuerte y muy sólida en mis convicciones espirituales y nuevamente la conexión entre nuestra humanidad, entre nuestro sentido de lo divino y la justicia social. Entonces, mi primer trabajo después de haberme recibido de abogada me trajo a Boston, que fue donde encontré la iglesia que queda en Arlington Street Church, que se llama, que es una iglesia unitaria universalista. Y entonces, pues ahí empecé a conocer lo que era la práctica de la espiritualidad, lo que era tener una comunidad de fe que estaba practicando la justicia social a través de proyectos locales, internacionales, y que apoyaban causas de liberación, tanto política, económica, como de orientación sexual, de género, de expresión de género, y que incluía y daba la bienvenida y celebraba, a diferencia de la Iglesia Católica, a las personas que se identifican como lesbiana, gay, bisexual, transgénero. Y yo como lesbiana y como madre, me pareció maravilloso poder encontrar una iglesia que me aceptara a mí no tan solo tal cual era, sino por el hecho de ser lesbiana, me daban la bienvenida y la bienvenida a mi hijo y nos trataban como familia. Así que ahí empiezo yo como que a tomar conciencia de la historia de los unitarios universalistas, y me encantan las prédicas que escucho, los materiales que leo, y empiezo a sentir una falta en el ejercicio de la práctica legal del derecho, que a mí lo que me llamaba más la atención y lo que más me gustaba hacer era ese apoyo espiritual a las personas que estaban pasando por malos momentos, por pérdidas, por divorcios, por en ese momento la epidemia del SIDA, que afectaba tanto a todas las comunidades, pero en especial a las comunidades pobres, latinas, afroamericanas. Y entonces yo trabajando en un hospicio como abogada, recibí el llamado al ministerio. Y me tomó 12 años ingresar al seminario, porque tenía un hijo que recién estaba estudiando, siempre he sido madre soltera, y entonces me ha tocado trabajar para apoyarlo con mucho cariño, porque lo amo, pero me ha tomado mi tiempo ejercer como ministra, pero ya el 22 de septiembre del año pasado fue la culminación de un sueño, la bendición de pasar por una ceremonia de ordenación como ministra unitaria universalista, una ceremonia
a la cual asistió mi madre. Ella vino de Chile, ella fue la que me hizo mi estola, que incluyó un círculo con el símbolo de las personas mapuches, de las personas indígenas de Chile, donde ella dejó un mensaje, dejó ramitas de hierba que son para sanar el cuerpo y el alma, y dejó también un beso, se pintó los labios y besó mi estola, y la tengo a ella abrazándome siempre cuando predico y cuando hago mi trabajo de consejería pastoral. Así que ha sido una trayectoria de muchos años y muy enriquecedora, y ahora me siento feliz de poder ejercer como ministra y de traer a mi ministerio una práctica de justicia social que tiene un contexto tan rico en términos culturales, en términos históricos, y pues me fascina, me apasiona trabajar con las comunidades. Ahora mismo estamos apoyando, por ejemplo, a todo este movimiento para terminar con la encarcelación masiva que ocurre aquí en los Estados Unidos y que la gente obtenga trabajo en vez de que los manden a la cárcel. Estamos apoyando la reforma de inmigración y hemos tenido unos éxitos muy lindos trabajando con Centro Presente, trabajando con las compañeras que son empleadas domésticas inmigrantes para conseguir beneficios para ella, para conseguir un sueldo decente y para conseguir que 2 alcaldes y 2 senadores del estado de Massachusetts apoyen lo que le llaman ¿verdad? El acta de confianza, que va en contra de lo que le llaman las comunidades seguras, que son un método de opresión y represión para la gente de parte de la policía y del Servicio de Inmigración. Así que, como ves, he ido tejiendo de diferentes maneras, pero el hilo siempre está ahí, siempre mi norte es la justicia social, los inmigrantes, para hacernos más humanos, para tener más esperanza y para tener alegría y una vida plena, con justicia y con una paz duradera. Ya. Maricris, mucha de la gente que de pronto van a oír esto no son de los Estados Unidos. Esa es una de las cosas que está cambiando. ¿Qué le dirías a una persona que no está en el contexto americano del unitarismo universal? Pues yo le diría que me encantaría visitarlos y que me invitaran. Creo firmemente que la experiencia de ser unitario universalista en los Estados Unidos es muy diferente, y tal vez carecemos nosotros de las riquezas culturales que incluyen las personas latinoamericanas unitario universalistas que practican el unitario universalismo desde sus propios países, desde sus barrios, desde sus luchas, desde unos contextos culturales y políticos, históricos que son únicos y que nosotros no tenemos idea. Entonces nos limita mucho la manera de pensar y las políticas existentes por estar en los Estados Unidos con ciertos grados de privilegios económicos, con ciertos grados de privilegios de acceso a educación, y nos perdemos utilizando retórica y utilizando abstractos y teorías cuando nuestra gente está pasándola bien mal en términos económicos, y cómo las políticas de los Estados Unidos afectan a nuestros países, a nuestros gobiernos, porque lo que pasó en Chile en el 1973 no solo pasó en Chile y no fue la única vez. Hubieron golpes e intentos de golpes antes, durante y después. Y eso es lo que yo recalco siempre. Tenemos que traer nuestras experiencias, nuestras vivencias, tenemos que compartir y dar esos testimonios de vida, porque aquí la gente pierde la noción de lo que es el sufrimiento, de lo que es la discriminación, porque lo ponemos todo en un contexto demasiado teórico. No digo que no estamos luchando, no digo que no estamos en pie, que no vamos a las marchas. Como dije anteriormente, estamos involucrados en un movimiento de liberación y estamos luchando con grupos para beneficio de los inmigrantes, etcétera. Pero
creo que si nosotros vamos y compartimos y vivimos en tierra latinoamericana y escuchamos los diferentes testimonios, vamos a tener una mejor perspectiva de lo que es Latinoamérica. Latinoamérica no es un país con un idioma, con un clima y con las mismas características. Somos tan diversos y tenemos tantas complicaciones y tantas bellezas y tantas riquezas que no las conocemos. Así que yo diría que nos hace falta una conferencia en Latinoamérica como lo ha habido antes, pero con una agenda que nos permita hacer ese trabajo, no tan solo de aprender por 1 hora o 2 horas, dónde se encuentra tal cosa en el mapa geográfico, sino qué está pasando con los derechos de las personas transgéneros en Ecuador, por ejemplo. ¿Cómo están cambiando las leyes con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo en Honduras o en Nicaragua o en Costa Rica, en Colombia? El esfuerzo que se ha hecho por la compañera Elizabeth Castillo, a quien yo tuve el honor de conocer y de visitar en Bogotá, que en estos momentos, pues ella está haciendo todo este trabajo de concientización y de movilización de las personas que luchan por los derechos de las personas LGBT, que es muy colombiano y que no tiene que ver con la agenda, por ejemplo, que vemos aquí en Norteamérica, que se trata de cuestiones económicas o que se trata de impuestos, va mucho más allá y tiene unas características muy especiales y muy importantes que todos debemos conocer. Muchas gracias. Y ya la última es esta. Hemos estado hablando de justicia social, hemos estado hablando de LGBT. ¿Cómo le explicarías a una persona que no conoce el unitarismo universal? ¿Por qué para nosotros como religión estos son temas importantes? O en otras palabras, ¿cómo le explicarías el universalismo universal a una persona que no lo conoce? Pues mira, yo te diría que explicar el unitario universalismo es muy fácil, porque decimos, primero que nada, no somos una religión dogmática, no tenemos lo equivalente a una Biblia, no tenemos mandamientos, pero sí tenemos nuestros principios. Y el primero es que nosotros reconocemos y honramos la dignidad, la humanidad de cada persona, de todos los seres humanos, sin excepción, y tratamos, y esta es nuestra tarea y nuestro reto espiritual, de practicar el amor incondicional. Ahora, como católica, porque el unitario universalismo me permite seguir llamándome católica, porque he tenido una buena experiencia con respecto a la justicia social y una formación como joven católica, como mujer católica en la iglesia, donde se me animó a estudiar y donde se me animó a hacer trabajos con el pueblo. La Iglesia Católica nos dice que nosotros debemos imitar a Cristo. Y el mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hasta los católicos tienen una base y tienen, ¿verdad?, en organizaciones como Dignidad y Católicos para fomentar la justicia social y la igualdad. Hay movimientos episcopales, católicos, luteranos, etcétera. Ya no es esa iglesia monolítica que solamente dice que hay que odiar a las personas que se identifican como gay, como lesbianas, homosexuales, sino que hay un renacimiento y hay una conciencia de que por sobre todas las cosas, nosotros los seres humanos estamos aquí por amor y para amar. Entonces, yo diría que lo bueno de ser unitario universalista es que yo no tengo que pelear con mi congregación, con mi ministro, con mi ministra, con mis compañeros,
acerca de que si vamos a valorar a las personas que se identifican como homosexuales, lesbianas, transgénero o no, eso para nosotros, pues, no le voy a llamar mandamiento, pero si vamos a cumplir nuestros principios, debemos de hacerlo. Entonces, a mí me da mucho orgullo revisar nuestra historia, porque no es solamente los derechos de las personas LGBT, son los derechos de votar, son los derechos civiles de las personas afroamericanas, son los movimientos unitarios universalistas que se dieron cita en las escalinatas de la iglesia de Arlington aquí en Boston para quemar las tarjetas de conscripción cuando estaban mandando los jóvenes a la guerra, y nuestra denominación fue la primera. Y fue la primera en muchas cosas, y tenemos mártires por eso mismo, porque siempre hemos estado del lado de los oprimidos, del lado de la justicia, del lado de lo que nosotros pensamos que es más humano y más amoroso. Yo le diría a las personas que están pensando, visítenos. Nosotros no tenemos costumbre de querer reclutar a nadie ni querer convencer a nadie, sino que invitamos a la gente. Todas las iglesias son diferentes, tenemos diferentes músicas, algunas somos más cristianas, otras somos más humanistas, otras prestamos cositas de por aquí y por acá para hacer un ambiente más acogedor, que le dé la bienvenida a las personas que sean budistas, a las personas que sean ateas, a las personas que son judías, a las personas que vienen de la India y son musulmanas, etcétera. Me da mucho orgullo que a mí nunca se me ha obligado a decir que yo rechazo el catolicismo, porque a pesar de que es una institución poderosa y que oprime, también la iglesia está hecha de personas, y son esas personas, esos curas, esas monjas que me enseñaron y que me criaron a mí, que me formaron como joven, como mujer, como feminista y como ministra, aunque ellos no sabían en ese entonces dónde yo iba a llegar. Le agradezco a la Iglesia Católica que me hayan formado para entonces yo servir a todos, no tan solo a los unitarios universalistas, ¿verdad? Sino que a todo el mundo. Ahora mismo yo estoy trabajando en un proyecto que se llama La Familia y que va dirigido este proyecto a personas que son católicas, a personas que son pentecostales, a personas que practican y son devotas en sus religiones, que tienen una interpretación muy estrecha de la Biblia y que están pasando por grandes dolores porque sus hijos e hijas están saliendo del closet y se están asumiendo sus identidades, su preferencia sexual, su género, etcétera, y queremos reparar las relaciones, queremos reunir a las familias, queremos que los excluidos y los rechazados vuelvan y que esa familia les abra la puerta de su hogar y de su corazón, porque al fin y al cabo es lo que nosotros tratamos de hacer y de cultivar, que es amor de familia, ya sea de sangre por adopción o por elección, porque nos aman incondicionalmente. Reverendo Maricris Blasidis Burgoa, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Se nota la pasión y el amor por ese ministerio y por ese trabajo tan bonito que estás haciendo. Con esto yo creo que nos despedimos dándote las gracias. Muchas y muchas y muchas gracias. Gracias a ti y muchas bendiciones y muchos besos para todas las personas que van a estar viendo este video. Muchas, muchas bendiciones. Hasta prontito.